Bueno, esta semana, como pues todos sabemos y hemos estado, digamos, metidos en este tema de las elecciones y Colombia estuvo en un proceso de elecciones muy complicado durante las últimas semanas, con mucha polarización y diferencias. Y no voy a hablar de política ni por los que de pronto están tristes en este momento o por los que están contentos por quien haya ganado. Lo único que me parece interesante y que quisiera resaltar es que en medio de tantas dificultades que tenemos como país, que son reales, pues podemos ver que somos un país con una democracia muy sólida en estos momentos, donde eh, la gente votó tranquilamente, gracias a Dios, y bueno, ganó una persona y los demás, los perdedores, aceptaron. Y bueno, esto da un ejemplo también para el mundo y a muchos países que, que hacen las cosas un poco diferentes. Pero estaba pensando en que hay muchas personas en estos momentos, digamos, de elecciones, con una visión de que ahora sí todo va a cambiar, porque ahora es el momento donde va a venir un nuevo gobierno y entonces este sí va a ser lo que es. Y hay otras personas que son como, sobre todo muchos cristianos a veces, como, bueno, no nos importa quién gane, pues igual nosotros, nuestra ciudadanía es en el cielo y la, nuestra vida es en otro lugar. Y digamos que hoy quisiera compartir un poquitico acerca de esto, porque de esto depende mucho cómo veamos nosotros la vida. No sé cuántos de ustedes aquí usen gafas, yo uso gafas para poder ver mejor, aunque no tengo muchos problemas de visión, pero como trabajamos tanto con computadores, toca tener unos filtros, unas cosas y poder ver. Y ya también la edad, en la última que fui, me dijeron que tenía que ya empezar a usar algún grado de aumento. Pero cuando uno usa las gafas y ve la vida sin gafas, para aquellos que de pronto usan gafas y necesitan ver a través de los lentes, pues se dan cuenta que cuando se ponen los lentes, pues ahí ya la cosa cambia y ven diferente. Y hoy quisiera hablar un poquitico de esto, cómo vemos la vida, como esos que dicen, no, ahora sí, este es el momento en el cual nuestra nación debe cambiar y estamos acá es para que esto cambie completamente. O como los otros que dicen, no, igual que pase lo que pase acá porque igual nosotros estamos es de paso. Y quisiera simplemente compartir una pequeña reflexión que está en el libro de Hechos, capítulo 1, si me acompañan ahí en el libro de Hechos. Y hay dos preguntas en este capítulo en las cuales quisiera centrarme y con las cuales quisiera reflexionar y, digamos, compartir con ustedes un poco esta mañana. Entonces, Hechos 1, del 1 al 8, dice así. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ustedes saben que aquí está escribiendo todavía Lucas. Lucas, parece que el Evangelio de Lucas y Hechos en algún momento estaban unidos. Y aquí, entonces, Lucas está escribiéndole a su amigo Teófilo y le dice en el versículo 2, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, y esta es la primera pregunta a la cual quisiera que nos centráramos en esta mañana. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y el Señor le responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, y aquí viene la segunda pregunta de este capítulo: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, quisiera compartir con ustedes simplemente estas dos preguntas de esta mañana, porque me llama la atención que estas dos preguntas que aparecen en estos primeros versículos, de hecho, de alguna manera reflejan la visión de toda la humanidad, de nosotros como seres humanos. La primera pregunta es la que hacen los discípulos y la segunda pregunta es la que hacen los ángeles. Y ahí podríamos decir que están resumidas las dos visiones que tenemos de la vida. Si miramos, por ejemplo, la primera pregunta, en el versículo 6, cuando estaban reunidos, los discípulos le preguntan: Señor, este es el momento en el cual vas a restablecer el reino de Israel. Y aquí está la visión de los discípulos, o la pregunta de los discípulos. Y esta es una pregunta que no se la hacen aquí por primera vez, ya se la han preguntado varias veces. Y ustedes conocen la visión de los discípulos, de pensar, de muchos de ellos, de creer que Jesús iba a restablecer el reino de Dios como todo judío cree y creía, pero de una manera muy física y tangible para ellos en el momento, sobre todo en un momento de opresión del Imperio Romano. Y esta primer pregunta es lo que yo he llamado la visión del solo aquí. Y esta es muchos del cristianismo, digamos, se ha basado en esta visión de todo acá. De hecho, nosotros, digamos, en esta visión del solo aquí, hemos confundido nuestro reino o nuestros reinos con el reino de Dios. Por eso la pregunta de ellos va dirigida hacia eso. Señor, es el momento ahora que restablezcas el reino aquí, el reino de Israel, de Dios aquí en la tierra. Y esta confusión de reinos nos ha generado a nosotros muchísimos problemas, porque hemos confundido lo que es la naturaleza del reino de Dios con nuestros reinos personales, sea país, sean naciones, sean iglesias, sean comunidades. Creemos que que esos reinos que nosotros tenemos ahí son iguales al reino de Dios. Y esta visión de los que tienen la visión del solo aquí, el solo ahora, es la vida para nosotros, para nuestras comunidades, para nuestra seguridad, para nuestro futuro. Es la vida ya aquí y ahora. Y Jesús vino a liberarnos y a organizar nuestra vida y nuestra situación aquí y ahora. Y esto de alguna manera es el Jesús a mi medida y a mis necesidades. Y entonces en esta visión del aquí y el ahora se pierde la mirada y se pierde la vista de la eternidad. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de esto que les estoy mencionando, o de esta visión y de esta primera pregunta donde, digamos, nos enmarcamos nosotros como seres humanos del aquí y del ahora, y del que Jesús vino a restablecer el reino en este momento, es el surgimiento, por ejemplo, en nuestros países y en Latinoamérica, digamos que no surgió acá, pero que sí se hizo muy fuerte, es el evangelio de la prosperidad, y es esa visión centrada en nosotros ya. Es en la visión de que nosotros aquí necesitamos o debemos recibir y vivir como el Señor quiere que vivamos. Y entonces muchos, aún por ejemplo los discípulos, muchos de ellos veían en Jesús también algún movimiento político de liberación para Israel. Y esto ha generado entonces en nosotros esta visión y esta pregunta de todos nosotros como seres humanos de la vida acá y ahora. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí ahora? Y ustedes han escuchado, somos hijos de Dios y merecemos lo mejor aquí en la tierra, y eso ha generado una mentalidad de tenemos que ser prósperos acá porque el Señor vino a liberarnos acá. Y entonces han surgido
movimientos políticos en la historia del cristianismo, porque es que la vida acá y el reino de Dios se tiene que establecer ya, aquí y ahora. Ahora, no quiero decir que el reino de Dios no afecte nuestro hoy, nuestro ahora, pero es mucho más que eso. El Señor sí quiere que nosotros vivamos diferente, el Señor sí quiere prosperarnos en todas las áreas. El Señor sí quiere que nosotros vivamos, experimentemos el reino de los cielos, la naturaleza del reino de los cielos aquí en este momento, pero va mucho más allá de eso. Y nuestra visión, cuando solamente estamos basados en esta primera pregunta, en esta primera visión del solo de aquí a ahora, perdemos entonces de vista la segunda pregunta y la segunda visión, que es la eternidad. Y aquí es donde viene la segunda pregunta que vemos en este texto, la que hacen los ángeles, que se la hacen a los mismos discípulos. Digamos que las preguntas surgen de los discípulos, sino que la primera la hacen ellos y la segunda se las hacen los ángeles a ellos. Y es la visión y es la pregunta que vemos en el versículo 11. Cuando ellos los miran y les dicen, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Y esta segunda pregunta es lo que yo he llamado la visión del solo allá. Entonces, la primera es el solo aquí. Ellos preguntan, Señor, ¿qué va a pasar entonces aquí? ¿Cómo vas a solucionar nuestros problemas aquí del ya y del ahora? Pero la segunda pregunta es, o la segunda visión es la del allá, todo mirando hacia el cielo. Y nosotros, la humanidad, también nos hemos fascinado con el cielo, cómo llegar al cielo. Es más, mucha de nuestra predicación es predicándole a las personas para que puedan llegar al cielo, para que puedan llegar a ese lugar donde puedan descansar. Y esta es la visión de muchos de nosotros y en el cristianismo, de que igual aquí estamos de paso, entonces nada de lo que sucede aquí nos importa. Por eso cosas tan increíbles como que en el cristianismo se hable poco del tema del cuidado ambiental, del cuidado de nuestra tierra, porque pues es que igual esto se va a acabar y vamos es para el cielo. Entonces, esto ha sido parte, digamos, también de la otra parte de la visión de la humanidad. Por esto digamos que llegan hombres como Marx a decir que la religión era el opio del pueblo, porque él veía que los cristianos y los seguidores de Jesús en su momento, pues no les importaba nada de lo que pasaba en la sociedad. Y él dijo, es algo que los adormece y que no les permite ver las realidades de la situación, de la realidad en la que ellos se encuentran, porque están mirando solamente allá, otro lugar, el cielo. Y digamos, esta es la visión del Jesús que está ausente de la realidad humana. Esta es la visión del Jesús que está arriba en el cielo y que pues no le importa mucho lo que está pasando acá. Entonces, ejemplos de esta visión es que a muchos de nosotros, o digamos dentro de una rama del cristianismo, o tradicionalmente, digamos en la iglesia cristiana, pues no nos han importado temas tan importantes como el tema de la ecología, del cuidado de nuestro planeta, porque igual esto se va a acabar. La vida aquí pues no es tan importante, lo que importa es lo que usted genere para el cielo y pues no importa su relación, no importa las cosas acá, no importa el futuro, o sea, no hay visión acá, no estudie, no se prepare porque igual aquí estamos es de paso. Y esto también ha sido una visión que hemos tenido. Y entonces uno ve en esto las dos visiones del ser humano. La de los que dicen todo es acá y tenemos es que hacer algo porque la vida se trata de lo que hagamos acá y perdemos de vista la eternidad. Pero también de los otros que dicen no, es la eternidad y lo que acá hagamos no importa. Y la pregunta entonces es cómo tener una vida o una visión adecuada de la vida. ¿Qué gafas ponernos para poder mirar la vida y decir cómo ver la vida desde una perspectiva correcta de lo que vivimos, de la realidad, de lo que está hablando de que la pregunta es cómo tener una visión adecuada de la vida? Entonces, cómo tener una visión, qué gafas ponernos para poder ver la vida. Yo no sé si usted, aquí César, que es médico, sabe más del tema y conoce más, pero miopía es no ver las cosas de cerca, me imagino, ¿cierto? Y astigmatismo es no verlas de lejos, algo así. ¿Cómo ponernos las gafas? No sé si está al revés, pero ¿cómo ponernos las gafas
para poder ver las cosas desde una perspectiva correcta. ¿Cómo poder ver la vida desde lo temporal, desde la realidad que todos vivimos, de la vida aquí, de la hora, sin perder de vista lo eterno? Pero cómo también ver lo eterno sin perder de vista nuestra responsabilidad aquí y en ahora, y en el ahora. Y el texto, de alguna manera, nos habla de tres cositas que me parece que son importantes para poder entender la vida bien y verla correctamente. Y en este texto uno puede ver tres cosas que son claves para ver la vida desde la perspectiva correcta. La primera es la comunidad, porque uno aquí ve la comunidad de los discípulos, cómo se reúnen y dice que ellos estaban orando, que estaban reunidos, que estaban comiendo, que estaban compartiendo la vida en comunidad. Aprendemos a ver la vida correctamente a través de la comunidad. Cuando hacemos parte de una comunidad, sea nuestra comunidad de iglesia, sea nuestra comunidad, sea comunidad de pastores, sea comunidad, digamos, en nuestra forma de hacer iglesia. Pero la vida se empieza a ver correctamente o se, digamos, empieza como a enfocar correctamente a través de la vida en comunidad. Y en esto ustedes conocen mucho más que yo de esto, pero hay un autor que se llama Dietrich Bonhoeffer, que él habla de la vida en comunidad y cómo es importante ver la vida a través de la comunidad. Y aquí vemos una comunidad de discípulos que a pesar de sus dudas, de sus luchas, de no ver las cosas correctamente en el momento, pues vivían juntos, vivían en comunidad, disfrutaban la vida comunitaria. Lo segundo, que me parece que este texto nos habla para poder ver la vida correctamente, es la obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando el Señor les habla, ellos obedecen, ellos actúan, ellos hacen lo que el Señor les pide, vayan a tal parte, no se alejen de Jerusalén, y ellos obedecen la palabra. Ellos conocen la palabra, pero también la obedecen. Y lo tercero que el texto nos empieza a relatar es la obra del Espíritu Santo en ellos. Cómo el Espíritu viene para poder nosotros entender su palabra, para poder ver la vida correctamente, para poder ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos correctamente. Entonces, estos tres elementos, la comunidad, la obediencia a la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, nos permite entonces ponernos las gafas correctas para poder ver la vida desde la perspectiva correcta. Y por ejemplo, en esta semana que estamos muchos, yo sé que aquí hay pastores y todos nosotros pastoreamos, seguramente nos ha tocado hablar con personas esta semana que han estado muy angustiadas, muy preocupadas por lo que ha pasado en Colombia, ¿cierto? Personas que están asustadas porque ganó este gobierno, porque perdió este. Personas que dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Y aquí es donde nosotros, como pastores, como líderes, tenemos que ayudarle a las personas y nosotros mismos ver la vida desde una perspectiva correcta. Que sí hacemos parte y que sí nos interesan las cosas del aquí y el ahora. No vivimos un cristianismo escapista, como menciona N.T. Wright, que simplemente estamos pensando en el cielo, ¿no? Nos interesan las cosas de acá y oramos por las cosas de acá, pero sin perder de vista lo eterno, que es finalmente también parte de nuestra vida y mantenemos esa tensión entre lo temporal y lo eterno. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viendo entonces nosotros la vida? ¿Por qué estamos nosotros viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nosotros el cristianismo? Estamos viviendo un cristianismo que simplemente lo único que está diciendo es, hermanos, estamos es aquí de paso rapidito porque nos vamos es para el cielo y no nos importan las cosas de acá. Estamos viviendo un cristianismo o estamos viviendo un cristianismo solamente para decir, no, todo tiene que ser acá y el Señor lo quiere es bendecir a usted aquí ya y ahora y usted tiene que tener lo mejor. ¿Cuál es a qué reino nos estamos refiriendo a nosotros? ¿Estamos construyendo nuestros reinos o de verdad hacemos parte del reino de Dios, de la naturaleza del reino de Dios? Este texto nos habla del evento más grande de la historia del cristianismo, que es la resurrección del Señor y lo que sucede después de la resurrección de Jesús. Y lo que pasa en la resurrección de Cristo es que se enciende una nueva vida, una nueva era para toda la humanidad.
y para nosotros los discípulos. De alguna manera la resurrección, y esto nos cuentan Hechos, Lucas nos cuenta que la resurrección nos invita a ser parte de la misión de Dios, de la invitación del Señor a ser parte de la misión de Dios. No para construir nuestros reinos, ni para pensar en el ahora, ni solamente quedarnos en el cielo, ni mirar la tierra, ni mirar el cielo, sino poder mirar la misión de Dios que es completa, tanto aquí como lo temporal, como lo eterno. Y entonces nos lleva a ver un cristianismo que no es solamente qué hacer para llegar al cielo, sino también que permitimos y permitir que el cielo venga aquí a la tierra. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Eugene Cho, y él dice, si usted cree en el Evangelio, dice, si usted cree en el Evangelio, entonces tiene que creer que no es solo para usted, para su salvación y su bendición personal. Y esto es algo que yo también creo, y con algunos amigos hemos hablado del tema. Nosotros hemos enseñado y hemos predicado un evangelio muy personal, cuando bíblicamente nunca fue personal. El evangelio es comunitario. El evangelio se vive en comunidad. Nosotros hemos enseñado de que es su salvación personal, su salvador personal. Y nunca fue así. La salvación no es algo mío, es algo que nos toca a todos. Entonces, Eugene Cho dice, si usted cree en el evangelio, entonces tiene que creer que no es solo para usted, para su salvación y para su bendición personal, sino que el evangelio es la búsqueda de la restauración, redención y reconciliación de Dios para el mundo entero. Y esto es parte de lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Nuestra visión no es solamente una visión reducida del aquí y el ahora, ni tampoco una visión escapista del cielo está allá, sino cómo el Señor en el evangelio centra todo y nos permite tener una visión correcta y decir, nosotros hacemos parte de un país como Colombia, pero finalmente nuestra ciudadanía está en el cielo. Y como cristianos vivimos acá y nos afecta lo que sucede. Nos afecta la política, nos afecta las elecciones, lo que sucede acá. Pero finalmente también tenemos nuestra esperanza de que que nuestra ciudadanía está en otro lugar y que nosotros hacemos parte de un reino diferente. Y yo, por qué quería compartir esto esta mañana? Porque creo que en estos momentos digamos, de incertidumbre, en estos días hablaba con una familia de la comunidad que me decía, yo les preguntaba, ¿qué es lo que sienten? Y me decían, mucha incertidumbre de lo que pueda pasar. Y yo creo que muchos están así, con mucha incertidumbre, bueno, con temor, con muchas cosas. Creo que esta visión y este texto nos ayuda a recordar que nosotros debemos aprender a vivir en esa tensión de lo temporal y de lo eterno. Y que para poder tener la visión más acercada a lo que el Señor quiere que vivamos, tenemos que tener esas gafas de la comunidad, esas gafas de su palabra, esas gafas del Espíritu Santo, para poder ver la vida como Él quiere que la vivamos. Así que me gustaría en esta mañana, hermanos, invitarlos a orar y que pusiéramos delante del Señor esto que hemos hablado y que no perdamos de vista, que le ayudemos a nuestras comunidades a entender lo que está pasando, el aquí y el ahora, pero sin perder de vista la eternidad. Y que le ayudemos a nuestras comunidades a no centrarse solamente en el cielo y en lo que pasa allá en la eternidad, pero también en las cosas que nos afectan acá. Así que me gustaría que oráramos en esta mañana. Señor, queremos poner nuestras vidas delante de ti, nuestros corazones, todo lo que somos en tus manos. Señor, entregamos nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos en ti. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ponernos las gafas correctas para ver la realidad de manera correcta. A ver la realidad desde lo temporal, desde la realidad que vivimos ahora, como también lo eterno, las cosas que también tienen que ver con el cielo y con la eternidad, la presencia tuya, Señor. Permítenos entender que
Tu resurrección es una invitación a unirnos a la misión tuya y a ser parte de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.